Santo, en el nombre de Jesús, háblanos, enséñanos, atráenos, Padre, en el nombre de Jesús. Sin ti esto es solamente una reunión, pero contigo esto es una comunión. Gracias, porque tú estás aquí para hablarnos palabras de vida. Atráenos y en pos de ti correremos. Habla palabra, Señor, que levante al cansado, que dé dirección al ciego, que, Padre, despierte al dormido, que imparta fe al desanimado. En el nombre de Jesús, que despierte nuestros oídos, Señor. Te pido en el nombre poderoso de Jesús. Marcos 4:23 dice: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y esta serie es una de las más importantes en este año, y cuando vaya a la próxima también va a ser importante. Pero es que si usted oye la voz de Dios, usted va a caminar en seguridad. Si usted oye la voz de Dios, usted no tiene que competir con nadie. Si usted oye la voz de Dios, usted va a tener fe. Santo el Señor. Si usted oye la voz de Dios, usted va a perseverar. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Jesús comenzó su primera parábola diciendo: si alguno tiene oídos para oír. Usted que no lleva ni un año salvo, óigame lo que le estoy diciendo. No pase 30 años y decir: nunca he oído la voz de Dios. Esa no es la vida cristiana. La vida cristiana se supone que estemos caminando mano a mano, oyendo, no que oí la voz hace 30 años atrás, pero oyendo la voz de Dios. El mismo Jesús dijo: el hombre no vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, es la palabra del momento, es la palabra de ahora, la que nos va a ayudar ahora. Y usted necesita, y yo también, vivir ahí para la palabra que sale directamente de la boca de Dios. No es la palabra digerida. Aquí yo vengo a impartirle fe, a impartirle dirección, a despertar un oír, pero usted tiene que conectarse a la vid, que es Jesucristo, y oír por usted la palabra de Dios. ¿Cuántas muertes prematuras han habido porque no oyeron la voz de Dios? Escuchar, yo expliqué la semana pasada, solamente implica un enfoque a un sonido, pero usted está distraído, no está no hay ninguna percepción. Oyó un ruido, ¿y qué fue eso? Yo no sé, solamente fue un trueno. ¿Ves? La gente en Israel, cuando Jesús estaba hablando, de repente el Padre habló, ellos oyeron un trueno, pero ellos escucharon un trueno, pero Jesús oyó la voz. No es un juego de palabras, estoy definiéndolo mientras te estoy dando este ejemplo. Ellos escucharon un trueno. ¿Y qué fue eso? Un trueno, pero Jesús oyó la voz. Santo el Señor. Así que el escuchar es un enfoque distraído, no hay ninguna percepción, pero oír es percibir, incluye a tu espíritu, es comprender, es obtener entendimiento, es una atención absoluta, es detenida a lo que estamos oyendo. Y pastor, ¿y cómo se llega a oír la voz de Dios? Bueno, el Señor me llevó al Salmos 25:14 en este día. Salmos 25:14 dice la palabra: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto, o a ellos hará oír su voz. Si no oímos su voz, no vamos a conocer el pacto. Óigame lo que le estoy diciendo. Alguien una vez me oyó en la radio y me dijo: pastor, no diga óigame, eso suena muy rudo. Y yo cambié, porque español, aunque yo aprendí español creciendo, mi primer lenguaje de comunicación es inglés, no hay duda. Yo dije, bueno, la persona sabe más español que yo. Cambié lo de la radio y decía siempre: escúcheme, escúcheme. Pero he vuelto ahora a estudiar la palabra. A mí no me importa que usted sepa más español, yo sé el español de Jesús.
Y Jesús no dijo escúcheme, Jesús dijo oír. No estoy siendo rudo, estoy diciendo óigame, perciban, entiendan lo que estoy diciendo. Santo el Señor. Si usted y yo oímos la voz de Dios, se nos va a revelar su palabra. Una cosa es ir a un instituto o tú estudiar la palabra y estudiarla y aprenderte algo memorizado, se te va a olvidar de aquí a mañana. Pero cuando tú oyes la voz en la palabra, jamás se lo tienes que memorizar. Entró en tu corazón. Y si nunca lo escribes, tranquilo, porque ya el Espíritu Santo, gloria a Dios, lo escribió con tinta en tu corazón. La Biblia dice que Pablo dijo, se supone que tú seas mi carta a esta nación. Ustedes son cartas que la gente puede leer, porque el Espíritu Santo tomó la palabra y la escribió en sus corazones. ¿Cómo es que él la escribe? Cuando usted oye la palabra de Dios, se te reveló y se hizo tuya. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. En otras palabras, usted puede ser salvo y nunca llegar a tener comunión íntima. Y a ellos, por más que querramos hablar de la gracia y pastor no diga eso porque todos estamos en el mismo barco. Sí, pero aún en un mismo barco hay diferentes niveles. Jesús dice, o la palabra dice a ellos, o sea, te voy a hacer una diferencia. Tú puedes ser salvo, pero puedes estar salvo y llegar al cielo todo machucado, todo pobre, todo enojado, todo porque nunca hiciste nada, nunca se te reveló nada. Pastor, ¿y cuál es el secreto? Escuchen lo que dice el verso. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esta otra versión, la palabra de Dios lo pone de esta forma: el Señor reserva su amistad personal. ¿Cuántos saben que es verdad? Tú conoces a mucha gente de por encima, pero tú reservas tu amistad personal para quizás una, dos, quizás tres. Yo tengo creo que uno y está lejos. Uno reserva su amistad personal para los que tienen o el Señor reserva su amistad personal. No es para todos. Ay, pastor, por favor, no me diga eso. Estoy leyéndote la palabra. El Señor reserva. Es potencialmente para todo el mundo, pero tú y yo decidimos. El Señor reserva su amistad personal para los que le tienen un temor reverente. Es a ellos. ¿Está siendo claro? No es para todos, es a ellos. Aún Jesús dijo, el que tiene oídos para oír, oigan. No todo el mundo va a entender lo que yo hablo, pero Jesús deja de hablar en parábolas ya, que nadie entiende. Y él está diciendo exactamente, porque yo no le voy a revelar mi palabra a nadie que tenga un corazón endurecido. Alguien que tenga odio, alguien que no quiera tener nada conmigo, no va a recibir lo que yo estoy hablando. O sea que solamente vamos a recibir los secretos en comunión. Solamente, y ese es el título de esta noche, secretos en comunión. Si Jesús hubiese querido que todo el mundo entendiera, entonces Él hubiese hablado abiertamente, pero Él habló complicadamente. Es cierto, es complicado, para que solamente aquellos que entren en ese lugar de comunión puedan entender los secretos que Él habló entre líneas. Porque Él dijo, yo no quiero que tú te sanes creyendo que estás bien, te vayas al infierno creyendo que todo está bien. Mejor no te dejo entender, mejor no te sano. Y entonces espero que eso te haga a ti preguntarte, ¿y por qué no pasa esto conmigo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que te acerques un poquito a mí y yo pueda revelarte qué es lo que tienes que hacer para que puedas oír mi voz? Dile a tu hermano, secretos en comunión. ¿Cuántos saben que es un secreto? Un secreto es algo personal, algo que tú no se lo compartes a nadie, excepto a aquellos que tienen íntima comunión contigo. Y aquí dice, el Señor reserva su amistad personal
para los que tienen un temor reverente. Es a ellos que Él les enseña el significado de su pacto. Ahora escuche esta última versión, the TPT, the Passion Translation, y dice lo siguiente: hay un lugar privado. Privado significa que no es público. Privado significa que el acceso es controlado. Hay un lugar privado reservado para los amantes de Dios. Pastor, porque me llega eso, como que no se puede ni contener. Hay un lugar privado, there's a private place. Hay un lugar privado reservado para los amantes de Dios. Ahora usted está viendo cuál es la llave para entrar en comunión íntima con Dios. Porque Dios atrae a todo el mundo, pero no todo el mundo corre hacia Él. Así que hay un lugar privado reservado para los amantes de Dios. ¿Cuántos amantes de Dios hay en este lugar? Pues este lugar es para ti. Este lugar reservado para los amantes de Dios, donde se sientan cerca de Él y reciben revelación o secretos, sus promesas. Santo el Señor. Usted puede llegar aquí, si no es amante de Dios, la palabra le pasó por encima. Pero cuando usted es amante de Dios, la palabra es así, shugulum, y se le metió en el corazón. Porque ese amor que tú tienes hacia el Señor te acerca a Él, y entonces recibe revelación de los secretos de sus promesas. Por eso el título es Secretos en Comunión. El oír la voz de Dios marca la diferencia entre la fe y la duda. Ya que la fe nace o viene, dice que la fe viene, ¿verdad? O es resultado de oír, o por el oír por la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? Su voz. Algo pasa en nuestros corazones cuando no solamente escuchamos una prédica o la palabra de Dios, sino que oímos la voz de Dios en las palabras que escuchamos. Interesante. Yo iba a ir a África. Dios no me da ninguna paz. Comienzo a predicar la serie de Oídos para Oír, y cuando vamos a Chicago, lo primero que se predicó en la noche era acerca, sí, de una nube que se acerca, pero ese no era el mensaje. El mensaje es: necesitamos oír la voz de Dios. Y yo estaba más contento que nadie. ¿Por qué? Porque yo sé, el primer día que yo prediqué esto, Irma me dijo: yo sé que este es el centro ahora mismo de la voluntad de Dios que esté predicando esto. Y le puedo asegurar, estamos en el centro, oyendo la voz de Dios. No deje que esta serie le pase por encima. Vamos a ver qué traerá el próximo mes. No haga eso. Esta serie Dios nos la dio en el mes octavo. En el mes octavo, el mes de números comienzos, es el mes donde puede definir el resto del año. Santo el Señor. Mire, la fe, usted va a tener fe o va a tener duda. Si oímos la voz de Dios, vamos a tener fe. No solamente hoy escuche la predica, oiga la voz en las palabras que se están diciendo. Oiga esto: mientras Adán oyó la voz de Dios, Adán vivía en autoridad. ¿Cuántos quieren vivir en autoridad? Él vivía en autoridad aún, oiga esto me bendijo, aún sobre todos los animales, incluyendo la serpiente. Él vivía en autoridad de algo que Él le puso nombre. Sabemos que es serpiente porque Adán la nombró. ¿Y por qué Adán la nombró? Porque oyó la voz de Dios. Dios le dijo: nombre los animales, y el nombre que tú le pongas, eso va a ser. Y Él le pone el nombre a esa cosa que se arrastraba, y dijo: tú vas a ser serpiente. Pero ¿qué pasó? Al dar el tiempo, se despegó de la voz de Dios, oyó la voz contraria, y lo mismo que él tenía autoridad sobre, por no oír la voz de Dios, ahora eso tomó autoridad sobre él. Santo el Señor. Necesitamos oír la voz de Dios. No es como nosotros comencemos esta carrera. Tenemos que terminarla oyendo la voz de Dios. Mientras Adán oyó la voz de Dios, vivía en fe, vivía con una identidad segura, vivía en justicia, no tenía ningún complejo. Pero
tan pronto oyó la voz incorrecta. Bueno, quizás no tengo todo lo que yo creo que tenía. Esa es la primera mentira del diablo. Mientras él vivía oyendo la voz de Dios, vivía en libertad. ¿Has visto personas que se salvan y tienen un primer amor y me dicen, pastor, ¿y qué pasó al dar del tiempo? ¿Qué tengo que hacer? Y yo le envío por texto, gente que me mandan a pedir consejos por texto. Le digo, vuelve al primer amor, vuelve a ese lugar, vuelve a lo mismo que hiciste cuando te salvaste. No hay una ciencia, ayuna 7 días. Lee la Biblia de arriba. No, vuelve a lo primero que hiciste, que era lo primero que tú hacías. El problema es gente que hizo la confesión de salvación, pero nunca estableció una relación y no sabe ni lo de lo que yo estoy hablando. Mientras oyó Adán la voz de Dios, vivía en libertad, vivía en sanidad, vivía en paz. No tenía pecado, no tenía maldición. Vivía, ¿sabe qué? Satisfecho. Porque hay algo que ocurre cuando tú oyes la voz de Dios. Te sientes tan seguro como tan seguro. Te sientes satisfecho. Sabiendo de que estás en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuál fue el secreto de que Adán oyera la voz de Dios? ¿Cuál fue el secreto? Le voy a decir. Vivir en una constante comunión con Dios. Pastor, ¿pero qué comunión tenía? Porque yo oigo como que pensamientos. Eso es una gracia que Dios le da a los pastores. No sé cómo funciona, pero así es. Oigo a alguien que dijo, pero ¿qué comunión con Dios tenía Saulo? Saulo no tenía una comunión con Dios incorrecta. Pero Dios necesitaba usar ese vaso. Y por eso Dios le dio un encontronazo a ese. Pero el llamado de Saulo ya pasó. Tú no vas a escribir 2/3 partes de la Biblia, ni yo tampoco. Así que no esperemos estar rebeldes así para que entonces Dios nos hable. Te estoy dando el principio y no la excepción. La excepción nunca nos da fe para creerle a Dios. Santo el Señor, porque era un trato de Dios personal con Saulo. Pero ¿cómo era que Adán sí oía la voz de Dios? Y era el primero en la vida, el primero en la tierra que oía la voz de Dios. O sea, que estudiar esto nos da a nosotros la fe para que nosotros podamos también oír la voz de Dios. Él vivía en una constante comunión con Dios. La Biblia dice que Dios visitaba a Adán todas las tardes. Y yo me puse a pensar, tanto que yo he oído eso y nunca me he puesto a meditar. ¿Y por qué venía Dios en las tardes? Hasta que finalmente me lo reveló el Espíritu Santo ayer. Mire, Dios venía en las tardes a Adán, porque ese era el tiempo de reposo de Adán y de Dios. Ese era el tiempo de descanso de Adán y de Dios. Oiga esto bien. Esto nos revela que Dios se refrescaba al tener comunión con Adán. Pastor, yo no creo eso. Yo creo que es el hombre que se refresca a tener comunión con Dios. También estás correcto. Pero ¿sabes qué? Yo tengo un nieto y tengo hijos. Y es un refrigerio pasar tiempo con mis hijos. Al igual que es un refrigerio para ellos pasar tiempo conmigo. Y no es diferente con Dios. Aunque Él tenía millones de ángeles, Él quería pasar tiempo con Adán. Santo el Señor. Es interesante porque sabemos que el hombre reposa en la presencia de Dios. Pero la verdad es que Dios también entra en un reposo, en un refrigerio, en un disfrute al tener comunión con el hombre. Es el hombre, ese amor hacia Dios, eso llena el corazón de Dios. Y es en esta íntima comunión que Dios nos permite oír su voz. Pastor, ¿cómo usted recibe esta prédica? Te estoy enseñando ahora mismo cómo es que se recibe esta prédica. Es en la presencia de Dios. No es leyendo libro tras libro, a ver qué libro me enseña acá. Eso, mire, yo he tratado eso no funciona. Tú puedes leerlo para enriquecerte, pero no para predicar libros, porque no sale con fe. Porque lo que no sale de tu corazón nunca llega al corazón de otro. Santo el Señor, ¿alguien entendió eso? Es en esta íntima comunión que Dios te permite oír su voz y recibir tu asignación profética. Entonces, óigame, hijos, nos toca a nosotros buscar esa comunión donde Dios revela sus secretos.
secretos en comunión. Punto número 1, son 3 o 4. Voy rapidito ahora. ¿Cuántos entendieron eso? ¿Cuántos quieren ser amigos de Dios? Santo Señor, si usted ama a Dios, hay un lugar reservado para ti. ¿Sabes? Cuando yo voy al cine con mi esposa, con mis hijos, qué rico es que tú puedas reservar el asiento y llegas tranquilito. Aunque lleguemos tarde, porque los otros hispanos siempre llegamos tarde. Pero ¿sabes qué? Está el asiento ahí, reservado. ¿Cuánto más el asiento que te muestra la película de tu vida? El asiento que te muestra tu destino está ahí reservada para los que aman a Dios. Yo no dije para los que tienen una vida religiosa, yo dije para los que aman a Dios. Hay un lugar, ese es el punto número 1, hay un lugar reservado, un lugar privado, reservado para los amantes de Dios. Aunque Dios ama a todo el mundo, y es verdad, Dios tiene un lugar separado y preparado para aquellos que aman a Dios. En el original hebreo, ese verso 25-14 del Salmo dice así: aquellos que alcanzan una comunión mayor, a ellos Dios se les revela. Hay que alcanzar esa comunión mayor. Esto no es para competir, esto es para recibir más de Dios. Eso es para no quedarse. Yo decidí desde el 91, yo no quiero ser un cristiano más. Yo quiero conocer a Dios. Yo quiero caminar con Jesús. Yo quiero hacer esas obras que yo leo en la palabra de Dios. Yo quiero poder hablar de Jesús, como no es lo que me dijeron, sino lo que yo he experimentado con Él. Nosotros decidimos si solo queremos, escuche esto, oiga esto, un Salvador distante o un Señor y Padre con una íntima relación. Hay mucha gente que quiere un Salvador, pero quédate allá, papito. Eso salió cubano. Quédate allá, que quiere un Salvador distante. No, es mejor tener un Señor, un Padre cerca. ¿A quién le gusta un Padre lejos? Santo el Señor, donde podemos decir Abba Padre, una expresión de intimidad, una expresión de confianza. Yo creo que Dios está llamando a algunas personas a ser los Pedro, los Juan y los Jacobos. Porque aunque Él tenía 12, Él tenía 3 que siempre se los llevaba en íntima comunión. Cuando fue a sanar la hija de Jairo, todos los demás quédense atrás. Yo me llevo a Pedro, a Juan y a Jacobo. Cuando fue al monte de la transfiguración, los 9 se quedaron atrás y se llevó solamente a Pedro, a Juan y a Jacobo. Porque hay cierta gente que Jesús ama a todos, pero hay cierta gente que Él quiere abrírsele. Fue el monte de la transfiguración que se convirtió en el monte de la intimidad. La Biblia dice que Jesús se desnudó. Se desnudó y mostró su gloria. Se desnudó y le mostró a Pedro, a Juan y a Jacobo: esta es la vida que tú puedes alcanzar. Ellos oyeron la voz del Padre, oyeron la voz de Jesús, oyeron la voz de Moisés y oyeron la voz de Elías. Pastor, ¿y a quién siguen? El Padre dijo: a Él oír. Pero es solamente la intimidad que se te revela. Solamente soy responsable de oír la voz de Jesús. Santo el Señor. ¿Cuántos quieren ser los Pedro, los Juan y Jacobos ahora de este tiempo? Tú puedes. Aleluya. Porque esto está reservado para los amantes de Jesús. Jesús dice la palabra en Marcos 3 al 15. Después subió Jesús al monte y llamó, otra vez, y llamó así a los que Él quiso. ¿Y por qué? Porque le dio la gana. Y vinieron a Él, verso 14, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. ¿Quieres oír la voz? Tu primer llamado es estar con Jesús. Y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Si yo estoy solamente preocupado o pensando en lo que tengo que predicar y no paso tiempo con Jesús, no estoy haciendo mi primer llamado. Mi primer llamado no es preparar prédicas bonitas. Mi primer llamado es estar con Jesús.
Estableció a los 12 para que estuviesen con Él. ¿Sabes que hemos caído nosotros los cristianos del siglo XXI? En hacer, en vez de estar con Él, estar con Él. Porque es que si yo no te muestro a ti el brazo que yo tengo, tú no vas a creer que yo soy tan fuerte como tú. A mí me importa un pleno que tú pienses, porque ya yo fui libre de mí mismo. Tu primer llamado no es la opinión de nadie. Tu primer llamado es que oigas que Jesús te está diciendo: sube acá, papito. Sube acá, papito. Pasa tiempo conmigo. Porque dice el verso 14: estableció a 12 para que estuviesen con Él. Y es en ese lugar de estar con Él que oyes que Él te envía a predicar. Hay muchos saliendo a predicar porquerías, mensajes recalentados, mensajes que oyeron de otras personas, pero no funciona porque no estuvieron con Él. Santo el Señor. ¿Cuánto sienten la presencia del Señor? Hay un lugar privado. Maranata no es para un cristiano nominal. Lo he dicho siempre y lo vuelvo a decir. En esta iglesia, y Oscar lo sabe, hemos estado mucho tiempo en Maranata. Es la iglesia donde se te forma, se cambia tu mentalidad. Te hace a los incómodos cómodos y a los cómodos incómodos. No te deja igual. Despierta un llamado. Te da dirección, Santo el Señor. Hay un lugar reservado. No te conformes solamente con tener tu nombre en la lista. Si yo era competente cuando estaba en la universidad, ¿cuánto más ahora quiero yo de Dios? Compitiendo por un diploma. Estuvo bien por su tiempo, pero lo más importante es que you press on. Pablo dijo: yo olvido lo que queda atrás y hago presión hacia adelante. Tú tienes que presionar hacia adelante. El crecimiento no viene porque sí. Viene con dolores, viene con presión, viene con incomodidad. Y el que no quiere esa incomodidad jamás crece en Cristo. Estoy hablando de oídos para oír. ¿Alguien todavía quiere oídos para oír? ¿O quiere ser como gente que yo conozco? Tengo tantos años y yo nunca he oído la voz de Dios. Aún en esta conferencia, pero eso fue personal para mí, Dios me dio una palabra el viernes durante la alabanza y adoración poderosísima. Oyendo la voz de Dios. Usted tiene que oírla. Yo te tengo que predicar siempre lo mismo que Dios me habló en 1985 cuando estaba en la universidad. Y me habló, fue directo. Pero hay muchos más testimonios y eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú tengas un testimonio de la semana pasada. Porque el arroz recalentado de hace 3 días ya no sirve. Pastor, yo me lo como después de 5. Allá usted. Oiga esto bien. Antes bien, 1 Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas, y este verso ahí yo lo hemos hablado. Porque llegó un momento donde la gente creía que las cosas que ojo no vio, ni he oído yo, ni han subido en el corazón de hombre eran las cosas materiales. Y Irma y yo decíamos desde el año 95, decíamos, eso no es. Eso no es. Y es verdad, eso no es. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que no te has imaginado, no has subido en tu corazón, son las cosas que Dios tiene preparado. ¿Para quién? Para los que le aman. Y Dios tiene un lugar reservado. ¿Para quién? Para los amantes de Dios. Es en ese lugar secreto donde se nos va a revelar cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni aún te has imaginado. Santo el Señor. El hecho de que Pedro oyera la voz de Jesús salvó su vida en el momento que él traicionó a Jesús. Voy a repetir eso. El hecho de que Pedro tenía una intimidad con Jesús le salvó la vida en el momento que él traicionó a Jesús. Porque dice la palabra en Lucas 22:61 que entonces cuando él ya dijo la tercera vez, déjeme quieto que yo no conozco a ese hombre, y comenzó a maldecir y a hablar como él no hablaba, de repente los ojos de Jesús y los de Pedro se encuentran. Y Jesús miró a Pedro. Pedro se acordó de la palabra
del Señor. En otras palabras, en ese momento cuando Pedro traiciona a Jesús y se encuentra con los ojos de Jesús, de repente las palabras del Señor o su voz retumbó rápidamente, inmediatamente en el corazón y la mente de Pedro. Jesús le habló a Pedro con sus ojos, pero no hay forma que tú puedas hablarle a alguien con tus ojos si tú no conoces su voz. Jesús le habló a Pedro y envió su voz, un mensaje a Pedro con la mirada. Las miradas envían una voz. Mi mamá me daba una mirada que me enviaba una voz. ¿Cuántos tenían padres así? ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Las miradas envían una voz. Pero si cualquier pelagato de la calle te mira con una voz, como tú no conoces la voz, ni le haces caso. Pero como Pedro conocía la voz de Jesús, cuando él estaba hundiéndose, Jesús, sálvame, Jesús lo salvó. Jesús le enseñó fe, Jesús se le reveló, Jesús lo llevó al monte de la transfiguración. Él conocía la voz de Jesús. No significaba que era perfecto. Tú puedes conocer la voz de Jesús y no vas a ser perfecto, pero si recaes, la misma voz que oíste anteriormente es la voz que te vuelve a restaurar. Y esa fue la voz que Jesús le envió a Pedro. Yo no estoy enojado contigo. Yo voy a ir a la cruz a morir por ti. Y cuando vuelvas, te vas a volver a levantar. Mira los ojos. No puedo hablarte, pero mis ojos te están hablando. Acuérdate de la voz mía en estos momentos. Y eso llevó a Pedro a arrepentirse. El otro lo traicionó, pero como no conocía la voz, terminó ahorcado. Y ese es Judas. Santo el Señor. Yo siento su presencia en este lugar. Ese lugar, voy al punto número 2. Ese lugar donde Dios lo tiene reservado, Él lo llama el secreto de Jehová. Jeremías 23, Jeremías 23. Jeremías 23, 18. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio? Ahí ves que vas a ver una película. Vio y oyó su palabra. ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Santo. Dios llama ese lugar reservado para los que aman a Dios el secreto de Jehová. Él lo llama en otra versión la presencia del Señor. En otra versión lo llama el concilio de secreto de Dios. O sea que es el lugar para oír y percibir la voz de Dios. Cuando tú oyes, cuando tú escuchas no percibes. Cuando tú oyes tú percibes. Recuerda la semana pasada, David percibió que Dios lo había puesto rey y el enemigo se levantó a pelearlo. Cuando tú percibes se te hace real. Y es en el lugar de la presencia de Dios donde tú percibes tu propósito. Jeremías 23, 18 nos revela en el secreto de Jehová que ese es el lugar para tú estar quieto. Busca un lugar donde es el lugar de tu quietud. Be still and know that I am God. Ese es el lugar de la presencia de Dios. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Es el lugar para permanecer. Es el lugar de tener una pausa, de tener un seila. Es ahí donde vamos a oír la presencia. Por eso es que la canción decía: te anhelo, te necesito. My God. Oh, aleluya. Te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito. Te amo más que a mi ser. Pastor, pero yo no tengo el tiempo que usted tiene. Yo lo sé.
Yo no siempre he tenido el tiempo que tengo ahora. Yo antes tenía un trabajo que trabajaba 12 horas, de 6 a 6. ¿Qué hago si solamente tengo 15 minutos? Te digo lo que yo hacía. Me levantaba a las 5. Tarda uno media hora en prepararse, eso le queda como que media hora. Pero mientras ya estoy duchándome, ya estoy pasando tiempo con el Espíritu Santo. Y entonces lo que ponía, no hacía una lista. Mi vida cambió en el 93 por lo que te estoy diciendo ahora. Me ponía a adorar al Señor. Eso es lo que hacía, adorar, pastores. Pero no hacía peticiones. No, es que no me daba tiempo de hacer una lista de peticiones. Yo estaba salvo solamente 1 año y medio. Me ponía a orar, a adorarle. Y yo comprendí que eso es lo más importante que tú puedes hacer en el tiempo de oración. Si el tiempo de tu oración tuviste intercesión, que es necesario, pero nunca tuviste adoración, nunca entraste per se en el secreto de Jehová. ¿Por qué? Porque si usted entra a ese lugar de oración y solamente usted es el que está hablando, hay un problema. Que 2 personas no pueden hablar a la misma vez. Entre, esté quieto. Aquí dice: ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? Es el tiempo de quietud, es el tiempo de, número 2, de tener intimidad para consulta privada y personal con Dios. Ese es el tiempo de intimidad. Bueno, yo no necesito un terapista. Yo no necesito ningún terapista. Me va a terapiar ningún mundano a mí. Mejor le impongo mano yo y le doy terapia a él. ¿Qué me va a dar un terapista a mí que no me da Dios? Aquí está mi terapia. No estoy mofándome de nadie. Estoy diciendo cómo vivo mi vida. Esta es mi terapia. Mi terapia es la palabra y la presencia de Dios. Y la semana que viene, si el Espíritu Santo me permite, te voy a hablar de las diferentes formas, cómo oímos la voz de Dios. Porque yo creo que si no lo hago en esta serie, vamos a creer que solamente una voz audible. No siempre es audible, más bien es un silbido, es una voz apacible. Pero oiga bien, el mejor terapista, el mejor consultista, el mejor psicólogo, el mejor psiquiatra, el mejor doctor se llama el Espíritu Santo. Y tú puedes tener una consulta privada sin tener que hacer una llamada para reservar, porque siempre tu asiento está disponible. Y Él nunca está ocupado atendiendo a nadie más. Véalo como una consulta privada, personal, para tú hablar y oír lo que Él te dice. Espera, número 3, sin ajoro y sin limitar a Dios. Muchas veces estamos ajorados y limitados por el tiempo. Pero si puede hacerlo, espere sin ajoro y sin limitar a Dios hasta que Él te hable. Número 4, es en ese lugar secreto que se nos revela que podemos percibir o considerar o discernir el tiempo de Dios. En sí, en el original, los hebreos no tenían esa cosa de intimidad. Lo que ellos escribían era cara a cara. Y eso es lo que Dios quiere. Una intimidad con Dios significa estoy cara a cara, face to face with God. Santo el Señor. Es ahí en ese Jeremías 23:18 donde tú oyes para obedecer con fe y esperanza. Ese es el lugar de tu rendimiento a la voluntad de Dios. Ese es el lugar número 6 donde tú recibes el rema de la palabra. Tú oyes a un predicador, sabes si tiene autoridad o no. No es por lo lindo o lo feo que hable, es por su comunión con Dios. Su palabra se hace rema, nace fe, nace esperanza. Número 7, vuelves otra vez al paso número 1. Y vuelves otra vez y entras en ese lugar. Así vivía Jesús, dependiendo de la voz del Padre. Y por eso la gente, por eso su alma, ni su propia madre pudo controlar su agenda, porque él oía la voz del Padre. Número 3. Esa era la número 2 que se dividió en 7. Número 3 y después la 4. Voy rápido, me quedan 5 minutos. Es en este lugar secreto, reservado, donde se te revela su pacto. El secreto es lo que Él guarda de la palabra para revelarle solamente a aquellos
that tarry in His presence, that linger in His presence, que se quedan ahí esperando en su presencia. El Espíritu Santo me lo puso de esta forma. Es en la espera de quietud. ¿En la espera de qué? Es en la espera de quietud donde el Señor te reenfoca y tiene toda tu atención. Y el oído entonces, o tu corazón, se sensibiliza y se sintoniza a la frecuencia no FM ni AM, sino HM, Heavenly Modulation. Aleluya. A ver, cuando estás sintonizando y quieres y no suena bien hasta que llega a la frecuencia correcta, así es donde tienes que llegar con el Señor. Y eso lo haces pasando tiempo con Él, donde en ese tiempo se silencia tu mente, se silencia toda otra voz, y ahora oyes por amistad con Dios los secretos de Dios. Santo el Señor. Cuando tú oyes la palabra de Dios, siempre viene preñada con fe. Por eso es que tenemos que obedecerla sin pensar. Pastor, pero que soy un robot. No razone su fe a incredulidad. Cuando Dios te dice haz algo, no lo razones, porque no siempre va a hacer sentido aquí. Pero si tienes paz aquí, hágalo. Este oír de la voz de Dios siempre sacará he aquí el siervo del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Se te reveló y tú lo sigues. Pastor, ¿y cómo hago esto? En mi propia vida. Termino con este punto. Entra al lugar secreto y siéntate a los pies de Jesús. Entra al lugar secreto y siéntate a los pies de Jesús. Sabemos la historia de Marta y María, verso 39 de Lucas 10. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús. Sentándose a los pies de Jesús. Este es uno de los pasajes de la Biblia que me ha ministrado desde que comencé a predicar en el 94. Es uno de los más que he predicado porque me ministra sentándose a los pies de Jesús. ¿Sabe cómo recibieron las lenguas y el Espíritu Santo en el libro de los Hechos? ¿Sabe cómo lo recibieron? Sentados. ¿Sabe qué hizo Jesús cuando acabó la obra? Dice Hebreos capítulo 10, creo que verso 14, dice, y Jesús se sentó. Tenemos que aprender a sentarnos. No a ser vagos, sino sentarnos a los pies de Jesús. Habla, Señor, aquí tu siervo oye tu palabra. ¿Qué eres tú? ¿Una Marta o una María? Marta es la que siempre está ocupada, sirviendo al Señor, sirviendo en el ministerio, sirviendo. No sacó tiempo para lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Disfrutar una íntima comunión con Jesús. Óigame bien. Lo más importante no es llegar tú a ser un pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro. Eso no es lo más importante. Lo más importante es que lleguemos a disfrutar una íntima comunión con Jesús. Y si esto es real para ti, siempre vas a tener un mensaje, siempre vas a tener una palabra de aliento, siempre vas a poder mirar como Él ve, siempre vas a poder solucionar como Él soluciona. Tu ministerio, ni tus talentos, ni tus dones impresionan a Jesús. Pero un corazón humilde que desea comunión con Él, eso sí llama su atención. Jesús lo llamó como una sola cosa es necesaria. Te lo voy a leer aquí en la versión Pasión, porque me ministra esta versión. Y dice, al Jesús y los discípulos, estoy leyendo en Lucas 10 del 38 al 42, pero en la versión Pasión. Al Jesús y los discípulos continuar su camino, vinieron a un pueblo donde una mujer recibió a Jesús en su casa. Su nombre era Marta y tenía una hermana llamada María. María se sentó atentamente delante del maestro. ¿Cómo se sentó? Por eso es que cuando usted viene a la iglesia no se ponga muy comodito, porque eso te va a robar la atención. Todo, mire, es que todo afecta. Siéntese derechito para que esté alerta. Y si alguien le habla, dígale. Psst. Ella se sentó atentamente delante del maestro. Oiga bien, absorbiendo cada revelación que compartió. Absorbiendo.
Absorbiendo significa, yo no quiero que lo que tú hablas caiga delante de mí o a mi lado. Yo quiero que sea absorbido hasta adentro. ¿Sabes? Cuando tú hablas con alguien y ni te hace caso y ya tú sabes y dejas de hablar, digo, así soy yo. Si yo me doy cuenta que tú no me estás haciendo caso, te cambio la conversación a propósito para probar que no me estabas haciendo caso, y después me callo la boca y ni te diste cuenta de lo que hice y yo te dejo tranquilo. Jesús no quiere que tú estés así delante de Él. Él quiere que tú estés sacándole la palabra de la boca y diciendo, es mía antes que salga. Santo. Absorbiendo cada revelación. Pero Marta se exasperó al terminar las numerosas tareas de la casa en preparación de sus invitados. Oiga esto bien. Así que interrumpió a Jesús. Nunca lo había visto así. Dice que ella le habló a Jesús, pero no lo pensamos. Con permiso, Jesús. Con permiso, Jesús. ¿Qué pasó, Marta? Está hablando vida y la vida turbada interrumpe la revelación fluir. Interrumpió a Jesús, le dijo, Señor, ¿no crees que es injusto que mi hermana me dejara para hacer todo el trabajo sola? Debes decirle que se levante y me ayude. Y el Señor le respondió, en español dice, Marta, Marta. Mira cómo lo dice aquí, Marta, mi amada Marta. Eso me gustó. En otras palabras, cada vez que Jesús dice, Simón, mi amado Simón, cada vez que él dice el nombre 2 veces, la segunda vez te está diciendo, mi amado Cristina, mi amado Sergio, mi amada Irma. Añádale eso, gloria a Dios. Si usted oye su nombre 2 veces, te está diciendo, mira, el primer nombre, la primera vez que te lo digo es para captar tu atención, pero la segunda vez para que tú sepas que lo que te voy a decir es porque te amo. Marta, mi amada Marta, ¿por qué estás molesta y turbada, alejada de todas estas muchas distracciones? Oiga lo que dijo Jesús. ¿Son realmente tan importantes? Ahí me pudiera quedar unos 5 minutos más, pero solamente te voy a decir esto. ¿Cuántas cosas hacemos que nos roba la intimidad con el Señor y no son nada importantes para la eternidad? Él nos está diciendo, ¿son realmente importantes, tan importantes? Espérate que me tengo que acostar tarde porque tengo que poner esto en Facebook. Usted hágalo, ya yo estoy durmiendo. ¿Es importante? Te duró un día y él me duró otro día, ¿y ahora qué? No estoy en contra de Facebook, yo también pongo mis cositas, pero no me desvelo por hacerlo. ¿Es realmente importante? Oiga la palabra del Señor. María ha descubierto la única cosa más importante al escoger sentarse a mis pies. Ella no se distrae. Wow. Que Jesús diga eso de ti y de mí. Ella no se distrae y yo no le quitaré este privilegio. De acuerdo a Jesús, la cosa única más importante en esta vida es sentarse a sus pies y oír su palabra. Es en este lugar donde se nos revela su voz y los secretos en común. Padre, en el nombre de Jesús, yo te necesito. Yo te anhelo más que a mi ser. Oh, te anhelo, te anhelo. Te anhelo. Te necesito. Oh, dígale, dígale, dígale. Te necesito.
Una vez más y después oro por ustedes. Una vez más. Te anhelo, te necesito. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por esta iglesia. Padre, que tú despiertes nuestro oído. Padre, que tú nos atraigas a ese lugar secreto, a ese lugar donde tú tienes reservado para los que te aman. Señor, atráenos a ese lugar. Atráenos a ese lugar donde tú vas a revelar esos secretos que no le revelas a nadie. En el nombre de Jesús, Señor, estamos tocando la puerta para entrar en ese lugar privado reservado para los amantes de Dios. Oh, Señor, quiero estar cerca de ti. Yo sé que estás dentro de mí, pero quiero estar cerca de ti para que me hables al oído, me reveles tu palabra, tus promesas, Señor. Esa amistad personal contigo que tú tuviste con Pedro, con Juan, con Jacobo. Yo quiero ser uno de esos, Señor, que pueda subir al monte contigo y tener un nuevo comienzo contigo. Oh, Padre, despierta hambre, despierta sed de justicia, despierta nuestro oído, quita toda cerilla espiritual para que verdaderamente podamos oír tu voz y ser como Elías, que vivía en tu presencia. Viva Jehová, en cuya presencia estoy. Viva Jehová, en cuya presencia Él nunca salió de tu presencia. Oh, Padre, ayúdanos a vivir en ese lugar secreto en todo momento, para vivir en comunión contigo y oír tus secretos. Te lo pedimos, Señor, que esta no sea una serie más, sino que nuestra vida espiritual suba a un nuevo nivel. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús.